Tenemos comunicación, estamos enlazados ya en vivo directamente con el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, una empresa de análisis de riesgo político. Luis Carlos, ¿cómo te va? Te saludo. Muy buenas noches para ti allá en la costa este de Estados Unidos. Hola Pepe, muy buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Leíamos con mucho interés un hilo que publicaste muy temprano esta mañana, no daba ni las 7 de la mañana, cuando ya estabas haciendo un análisis de lo que había sucedido en la Cámara de Diputados con la discusión de la reforma a la reforma de la ley electoral. Y marcabas tres focos rojos muy importantes. Ahora vamos a hablar de ello, pero seguramente ya estabas enterado que hace prácticamente minutos Ricardo Monreal, respecto a la iniciativa de anular elecciones si se comprueba la intervención del extranjero en cualquiera de sus formas, pues que se saque. Vamos, esto no va a quedar ahí, ya se aprobó, pero no tiene leyes secundarias. Entonces, uno de los tres focos rojos que tú marcabas, por lo menos ahorita está apagado. Sí, esto es parcialmente una buena noticia que el Monreal haya retirado la legislación secundaria de la anulación de elecciones por intervención extranjera. Esta me parece una de las cosas más perniciosas de todo. Y la razón es que es un pretexto para anular elecciones cuando te conviene. Y eso claramente me parece que es algo que es un recurso muy peligroso que cuando quieras decir que en Estados Unidos o en Cuba o en España, donde sea, alguien dijo algo y por eso hay que anular la elección, sumamente peligroso. Lo retiro. La razón no la conozco, pero claramente esto significa que al menos para 2027 esta causal de nulidad no podrá aplicarse. Sin embargo, puede legislarse en cualquier momento y sería válida para la elección de 2030. Quiere decir que el riesgo no se ha ido, pero al menos se ha suspendido temporalmente. Y será porque se lo exigieron los coordinadores, será porque vino una presión externa, fíjate, pudo haber sido una presión externa la que hizo que no se legislara en materia de nulidad extranjera, pero me parece que es una buena noticia temporal, un alivio, pero no creo que sea una decisión permanente. Pero Lo que sí. dices tú en tu hilo a través de la red X, dices que lo grave, sin embargo, no se toca. La herida más grave no se toca, que seguirá tolerándose la intervención, porque no lo prohíbe, la intervención del crimen organizado que tuerce la voluntad ciudadana. Ese es el gran problema. Estamos hablando de intervención extranjera cuando esto no ha ocurrido en ninguna elección mexicana en los últimos 80 años. Y no nos preocupamos por la intervención interna del crimen organizado de forma directa en las elecciones, que ha quedado demostrado en el caso de Sinaloa y que ha dejado secuelas en muchas elecciones y que ahí viene la del próximo año y no se ha hecho absolutamente nada para prevenirlo. Y entonces, ¿de qué sirve estarnos quejando de una posible intervención hipotética de Trump o del presidente cubano cuando lo que sí sabemos es que aquí en nuestra cocina hay personas que se meten por la ventana a robar todos los días y sobre eso no hacemos nada y nos estamos preocupando porque alguien venga mañana a asaltarnos de otro país cuando nos están asaltando en nuestra casa y están a punto de meterse a la recámara de nuestros hijos y no estamos haciendo nada? Entonces, esto es sorprendente que después de un mes y medio que está el escándalo de Sinaloa, no se haya hecho absolutamente nada para prevenir que eso vuelva a ocurrir en el futuro. Y esta reforma era una oportunidad para establecer al menos en la Constitución que aquellas elecciones en donde haya un indicio de intervención del crimen organizado serían anulables. ¿Por qué piensas tú, crees tú, analizas tú que esto no se dio marcha adelante? Porque se vuelve entonces el no hacerlo en un acto sospechoso. Claro, porque además déjame decirte, Pepe, la presidenta se está quejando de que en el exterior quieren vulnerar la soberanía, pero la quieren vulnerar porque no hacemos nada en casa. Si tuviéramos una buena fiscalía, si tuviéramos un gobierno haciendo cosas para evitarlo, si en esta reforma de estas horas se hubiera puesto una nueva arquitectura para contener la presión del crimen organizado en elecciones, el gobierno podría decir al exterior, señores, ya estoy haciendo mi tarea, no tienen que venir a ayudarme, pero no estamos haciendo nada y nos quejamos de que vengan a querer hacer cosas por nosotros. Entonces, ¿por qué no se hace? Puede ser por desorden, puede ser por pereza, puede ser por falta de creatividad, puede ser por
No lo sé, pero me sorprende porque la presidenta Sheinbaum podría tomar la batuta si dijera, señores, a partir de hoy voy a fortalecer la fiscalía, voy a fortalecer las policías de investigación, voy a establecer una nueva legislación en materia electoral para contener el crimen organizado, una serie de cosas. Y lo que aprobaron es lo más simple y lo más superficial, Pepe, que es decir, voy a pedir una carta de antecedentes de buena conducta para ver quiénes pueden ser candidatos y quiénes no. Pero no te fijas que cuando sale el niño de la casa para ir a la escuela, en el camino puede contaminarse. Es decir, ¿de qué sirve que un candidato no tenga antecedentes si cuando esté en campaña el crimen organizado lo va a amenazar, lo va a cooptar, lo va a sobornar o lo va a matar? Déjame hacerte una metáfora. Lo que propuso el gobierno y se aprobó hace unas horas fue garantizar que el coche antes de salir a carretera esté limpio, tenga gasolina y funcionen los frenos. Un sistema para vigilar que el coche esté en buenas condiciones. Pero la reforma no nos dice nada de que la carretera está rota, tiene baches, no tiene iluminación, está llena de rateros. Y entonces, ¿de qué sirve garantizar que el coche está en buenas condiciones si cuando salga se va a meter en un hoyo, nos van a asaltar y no vamos a poder manejar porque no hay señalización? Eso es un poco lo que se aprobó, algo que es totalmente incompleto, insuficiente, incluso un poco superficial y llama la atención porque creo que con una reforma oportuna en este momento la presidenta podría haber tomado la batuta de la discusión en materia de soberanía y decir, ya estamos haciendo nuestro trabajo, los vamos a corregir aquí en casa y vamos a procesar a los malos en territorio, pero no se está haciendo esa tarea. Luis Carlos, y bueno, otro foco rojo mencionado por ti en el hilo al que he hecho referencia, habla de cómo desde el poder y con la modificación al asunto de la elección de magistrados que pueden reelegirse y pueden algunos estar en sus funciones por cómo van las cosas hasta 17, 18 años, eh, está mostrando que el gobierno ejecutivo, el poder ejecutivo está comprando al árbitro electoral. Pues mira, nunca hay que acusar sin pruebas en la mano, pero es obvio, digo, perdón que lo diga así, pero si el gobierno nos ha dicho durante varios años que la justificación de la reforma judicial era limpiar y purificar al poder judicial, nos lo dijeron. Y dos, si la presidenta ha dicho que nadie se debe reelegir, ni siquiera los diputados y alcaldes, nadie. Y ahora es la segunda, es la cuarta ocasión, Pepe, que se amplían los periodos de estos magistrados. Primero fue en 2016, los habían nombrado por un periodo y antes de que tomaran protesta les ampliaron el periodo. En aquella ocasión se dijo que era porque el PAN y el PRI, que eran mayoría, querían controlarlos. Luego en 2024 se les amplió el periodo por 3 años. Fueron los únicos integrantes de todo el Poder Judicial que se les amplió el periodo por 3 años, la única excepción. Luego se les amplió el periodo a 2028 cuando se iba a cambiar la fecha de la elección judicial y ahora se les da carta para que se reelijan y ya sabemos que quien se quiere reelegir y aparece en un acordeón, en los hechos es casi casi seguro que va a llegar. Entonces, el incentivo es sumamente perverso. Yo no estoy hablando individualmente nada que no... Es una cuestión de sentido común, no quiero juzgar, prejuzgar, pero es claro que el gobierno lo que quiere es darle zanahorias para que sigan juzgando elecciones con un criterio que favorece al gobierno y al partido oficial, como ha sido el caso en la mayoría de las sentencias relevantes en los últimos años. Esa es la realidad. Y cuando tú das estas zanahorias, que además mantienen los mismos sueldos que antes, esto claramente es un incentivo perverso que daña la credibilidad del árbitro y claramente lo que deja es que es muy probable que en las próximas elecciones el árbitro juzgue de manera diferenciada a favor del partido oficial. Gracias, gracias Luis Carlos por tu comentario. Gracias, Pepe. Buenas Muy tardes. bien recibido, gracias, muy buenas tardes. Luis Carlos Ugalde, director de Integralia. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.